Bienvenidos a un nuevo video de su canal Homo Academicus. Les pedimos que se suscriban al canal y en esta oportunidad vamos a ver qué son las modalidades de titulación. Entre ellas tenemos la tesis, el proyecto de grado y el trabajo dirigido. Bueno, en primer lugar señalar que una modalidad de titulación consiste en un proceso académico que implica la realización de una tesis o un proyecto de grado o un trabajo dirigido o el examen de grado o, si se cumplen ciertos requisitos, optar por la excelencia académica para la obtención de la licencia académica y del título profesional por parte de un estudiante que ha concluido satisfactoriamente el plan de estudios. Esto quiere decir que una modalidad de titulación básicamente es una decisión de una vía o una modalidad de obtener el título que es decisión del estudiante, y esa puede ser la elaboración de una tesis, la elaboración de un proyecto de grado, la realización de un trabajo dirigido, acogerse al examen de grado o si se cuentan con notas por encima del sobresaliente, acogerse a la modalidad de excelencia académica, que significa eludir todas las otras modalidades de titulación. Entre las modalidades de titulación más reconocidas tenemos básicamente la tesis, el proyecto de grado y el trabajo dirigido. Exceptuamos de esta exposición al examen de grado porque el examen de grado básicamente es una prueba de conocimientos teóricos y prácticos definidos por la universidad, que tiene un sistema particular de gestión, pero que no suponen la elaboración de un documento académico de investigación. En cambio, la tesis, el proyecto de grado y el trabajo dirigido sí son trabajos académicos que involucran investigación y además de, en algunos casos, elaboración de propuestas y resolución de problemas. Vayamos primero viendo en qué consiste cada uno de ellos. ¿Qué es una tesis? La tesis, como señala el recuadro, es una investigación sustentada, es una investigación en profundidad cuya naturaleza puede ser teórica, puede ser experimental, puede ser empírica, pero la tesis básicamente es una investigación sustentada teóricamente y en datos, producto de un proceso de investigación cuya finalidad es responder a un vacío del conocimiento. Es decir, que la tesis busca responder a una interrogante, a una pregunta de investigación que va a suponer la generación de nuevo conocimiento. Se diferencia del proyecto de grado porque el proyecto de grado, aunque sí es una investigación y por lo general casi siempre a nivel de diagnóstico, va a buscar generar una propuesta de solución a un problema o necesidad. Y ahí su diferencia con la tesis. La tesis no busca generar una propuesta de solución a un problema o necesidad, sino busca responder a una interrogante de conocimiento. En el caso del proyecto de grado, la finalidad es elaborar una propuesta de solución. El proyecto de grado gira fundamentalmente en torno a la elaboración de esta propuesta, que debe ser sustentada con teoría, con datos, etcétera, etcétera. Y el trabajo dirigido, que es una intervención guiada, donde el estudiante realiza prácticas que deben consistir en un conjunto o en una cantidad de horas, por lo general casi siempre durante un semestre académico, y el trabajo dirigido busca resolver de manera aplicada, es decir, aplicando conocimientos por parte del estudiante, un problema o necesidad. En el caso del proyecto de grado, la propuesta de solución solo es una propuesta y se queda a nivel de propuesta, no llega a aplicarse. En el trabajo dirigido, en cambio, esta intervención guiada supone identificar un problema, elaborar un plan de intervención e intervenir en ese problema para tratar de resolverlo. Es una investigación que tiene ya un carácter de tipo aplicado. ¿Cómo se formula? Bueno, la tesis básicamente parte de un problema y una pregunta de investigación. Hay una interrogante, un vacío en el conocimiento científico
que debe ser resuelto o un nuevo modo, una nueva forma de encarar un problema y una pregunta de investigación que va a dar lugar a un nuevo enfoque y a una nueva manera de ver las cosas, pero siempre desde el punto de vista de que la finalidad es generar nuevos conocimientos, constatar nuevos conocimientos, probar los conocimientos o refutar los conocimientos. En el caso del proyecto de grado parte de un problema y o necesidad social, económica, financiera, etcétera, etcétera. El caso del proyecto de grado sí tiene una característica mucho más situada contextualmente, puede situarse en una organización social, en un barrio, en una comunidad, puede situarse en una empresa, en una fábrica, en un hotel, en un restaurante, en un banco, en una cooperativa, etcétera, etcétera. Y es ahí donde se identifica un problema que requiere de los conocimientos de un estudiante del área que sea pertinente al problema para poder recoger insumos, recoger datos y a partir de ellos elaborar una propuesta de solución a ese problema, pero que no se aplica. En cambio, el trabajo dirigido parte de un problema o necesidad, en eso sí tienen algo en común con el proyecto de grado, pero la diferencia está en que en el trabajo dirigido se aplica un plan de acción y se evalúan los resultados de ese plan de acción. ¿Cuál es el producto resultado? En la tesis, sin ninguna duda, la creación de nuevos conocimientos. La tesis tiene que llegar a constituir un aporte al conocimiento científico. En el proyecto de grado, ¿qué tenemos como resultado o producto? Una propuesta de solución al problema o necesidad. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un plan de marketing para incrementar las ventas en una tienda comercial, entonces mi propuesta será el plan de marketing. Y en el caso del trabajo dirigido, el producto o el resultado es la transformación de la situación problemática A, identificada como problemática, en una situación B que progresivamente ya ha sufrido ciertos cambios y transformaciones positivas a partir de la intervención del estudiante. Para poner un ejemplo, si tuviéramos que investigar, por decir, un hotel y su funcionamiento, una tesis, por ejemplo, plantearía el tema de la siguiente manera. Clima organizacional en el Hotel La Riviera del Departamento de Santa Cruz en la gestión 2020. ¿Qué está haciendo referencia? Que vamos a conocer cuál es el estado de situación, cuáles son las características, cuáles son las principales variables del clima organizacional en este hotel. En el caso del proyecto de grado, vamos a ver el diseño de un manual de funciones para el Hotel La Riviera del Departamento de Santa Cruz. No hacemos referencia específicamente al clima organizacional, pero sí podríamos decir, como resultado de una investigación, que hay un problema en el clima organizacional en el Hotel La Riviera del Departamento de Santa Cruz, pero que es un problema que está asociado directamente a la inexistencia de un manual de funciones. Entonces, para resolver ese problema, podríamos plantear el diseño de un manual de funciones para el Hotel La Riviera del Departamento de Santa Cruz. Pero como dice aquí el tema, el ejemplo del tema del proyecto de grado, solamente se va a hacer el diseño. Y veamos en el caso del trabajo dirigido sobre el mismo tema, implementación de un manual de funciones para el Hotel La Riviera del Departamento de Santa Cruz. Pues fíjense cómo los términos son claves al momento de situar nuestro tema, ya sea en una tesis, en un proyecto de grado o en un trabajo dirigido. En el caso de implementación de un manual de funciones para el Hotel La Riviera del Departamento de Santa Cruz, ya se está haciendo referencia a la aplicación de un manual de funciones que va a ir a resolver un determinado problema en el Hotel La Riviera del Departamento de Santa Cruz. Entonces, cuando se habla de implementación, de puesta en marcha, puesta en funcionamiento, ya no podríamos estar hablando en términos de un proyecto de grado, estamos hablando en términos de un trabajo dirigido, pero cuando hablamos del diseño, cuando hablamos de una propuesta, cuando hablamos de elaboración de un plan, etcétera, etcétera, estamos situándonos básicamente en el nivel del proyecto de grado. Y en el caso de la tesis no hay donde perderse, el tema tiene que afirmar una situación que se busca conocer. Vamos a continuar. El proceso de elaboración de una tesis, proyecto de grado, trabajo dirigido. Bueno, hay dos etapas básicas, ¿no? En la planificación de ya sea una tesis, un proyecto de grado o un trabajo dirigido,
hay una etapa siempre de planificación, que es la etapa de la elaboración del perfil, y una etapa de ejecución donde ya se hace el trabajo de campo, el análisis de datos y la redacción del informe final. Pero la etapa de la planificación sí es crucial porque aquí se define básicamente las directrices de la tesis, del proyecto de grado, del trabajo dirigido. Vamos a exceptuar al trabajo dirigido de este análisis porque el trabajo dirigido obedece en la etapa de planificación a términos de referencia elaborados por la institución que requiere la intervención de un estudiante o de un practicante. Entonces, solamente vamos a ver qué es lo que constituye la estructura de un perfil de tesis o de proyecto de grado. Siempre la estructura de un perfil de tesis o de proyecto de grado debe contener, en primer lugar, la introducción, donde se hace una pequeña presentación de la idea de investigación, los objetivos, la metodología y los resultados a los que se busca arribar, los antecedentes, que se dividen en generales y específicos, el planteamiento del problema, la identificación del problema, la formulación del problema, los objetivos general y específicos, la justificación, el marco teórico, y esto de la hipótesis y variables, en el caso de la tesis es necesariamente obligatorio poner, en el caso del proyecto de grado es opcional. Podemos prescindir en el proyecto de grado de poner hipótesis y variables. Después, seguidamente, esto es obligatorio en ambos casos, el diseño metodológico, donde debe definirse el tipo de investigación, el enfoque de investigación, los métodos de investigación y las técnicas de investigación. La población y muestra de estudio, se debe realizar una descripción de la población, se debe hacer el cálculo de la muestra en base a los procedimientos estadísticos, el índice tentativo, es decir, se debe hacer una estructura tentativa del informe final de la tesis o del proyecto de grado, el cronograma de actividades, la bibliografía y los anexos donde deben estar insertados los instrumentos de investigación, las encuestas, guías de entrevistas, guías de grupos focales, etcétera, etcétera, y la matriz metodológica del proyecto de investigación o del proyecto de grado. Y la etapa de ejecución, básicamente el trabajo de campo, donde vamos a hacer la realización, la recolección de los datos, la etapa de sistematización, donde vamos a organizar, tabular e interpretar todos esos datos, y la redacción del informe final, donde básicamente vamos a tener nuestro informe de investigación concluido. Este informe de investigación o este informe del proyecto de grado de trabajo dirigido recoge varios elementos del perfil, varios elementos que se ven aquí en la etapa de planificación. Se recoge, por ejemplo, el planteamiento del problema, se recoge objetivos, se recoge justificación, marco teórico, diseño metodológico, pero vamos a ver a continuación cómo se debe estructurar ya un informe de investigación recogiendo los elementos esenciales del perfil de investigación. Y este perfil de investigación debe ser un documento que no debe ir o no debe extenderse más allá de las 25 a 30 páginas. ¿Cuál es la estructura de una tesis, de un proyecto de grado y de un trabajo dirigido? El informe final de una tesis, el informe final de un proyecto de grado y el informe final de un trabajo dirigido difieren entre sí. Hay algunos elementos que se mantienen en común, pero no tienen la misma estructura porque no tienen el mismo objeto cada una de estas modalidades de titulación. Por decirles, como la finalidad de la tesis es generar nuevo conocimiento, lo más probable es que los últimos capítulos estén orientados a presentar los resultados de la investigación. En el proyecto de grado, como la finalidad es elaborar una propuesta, el último capítulo va a estar orientado a presentar la propuesta. Entonces ahí hay una diferencia sustancial con la tesis y lo propio con el trabajo dirigido. Pero vamos a ver más detalladamente, a grosso modo, cuál es la estructura de cada una de estas modalidades, pero que pueden, de acuerdo a las características de la investigación y de acuerdo a los resultados mismos de la investigación y del tipo de modalidad que se esté haciendo y dónde se esté realizando, puede variar más o menos esta estructura. Estamos presentando una estructura bastante alternativa, opcional, que no es definitiva, ¿no? Y que puede ser siempre variable según las características del estudio que se esté realizando. La tesis siempre va a partir de una introducción, debe presentar en la introducción los aspectos globales de la investigación, los objetivos, la problemática, los métodos, la perspectiva teórica y los resultados que se han abordado.
En el primer capítulo, por lo general, siempre se presenta el problema de investigación y la pregunta de investigación. El segundo capítulo presenta el marco teórico donde se han realizado ya los estados de la investigación y la matriz teórica de la tesis. ¿A qué nos referimos con la matriz teórica de la tesis? No es un listado de conceptos, es un cuerpo de conocimientos estructurados, de conceptos, de términos que permiten explicar el objeto de investigación de la tesis. El diseño metodológico va en el capítulo 3, donde se especifican los elementos esenciales de cómo se ha llevado a cabo la investigación y obviamente pueden ampliarse mucho más allá de lo que se presenta en el perfil. Y en los capítulos restantes viene el análisis e interpretación de resultados. Y si fuera muchos los resultados, estos resultados deben organizarse de acuerdo a diferentes ejes temáticos, si los hubiera, y podría haber un capítulo 4 de análisis e interpretación de resultados, un capítulo 5, y obviamente los subtítulos de cada uno de estos capítulos dependería de la información. El investigador, de acuerdo a sus resultados, tiene que agrupar esos resultados y otorgarle, de acuerdo a los rasgos más importantes de esos resultados, un subtítulo a cada uno de estos capítulos. Y finalmente la conclusión, la bibliografía y los anexos. En la parte de los capítulos 4, 5 y las conclusiones está conteniéndose los nuevos conocimientos, los resultados de la investigación, las respuestas a la pregunta de investigación planteada de manera inicial en el perfil del proyecto de tesis. En el caso del proyecto de grado, casi siempre vamos a tener la introducción con las mismas características que el de una tesis, es decir, el problema, los objetivos, la metodología, la perspectiva teórica y cómo se busca resolver el problema identificado. Aquí hay una diferencia, el capítulo 1 ya no tiene el planteamiento del problema de investigación, sino aquí ya es el planteamiento del problema, donde debe estar antecedentes, identificación del problema y formulación del problema. Fíjense que ya no es formulación de la pregunta de investigación, es simplemente formulación del problema, que inclusive puede ser un simple enunciado, la justificación, los objetivos y la metodología en forma resumida. El capítulo 2 debe ser un marco teórico, debe haber una revisión de la literatura en términos generales, una matriz conceptual, ya no una matriz teórica, sino un conjunto, el conjunto de conceptos centrales de la investigación, pero que sí estén relacionados entre ellos. Capítulo 3, el diagnóstico situacional o lo que llamamos el marco contextual, donde debe realizarse un análisis interno y externo. Si se trata, por ejemplo, de una empresa en la que vamos a proponer un manual de funciones, entonces un análisis organizacional de la empresa, de los factores externos, internos. Ya hay herramientas FODA para ese tipo de cosas, ¿no? Y por decir, en el caso de algunos proyectos de mercadotecnia, de marketing, de publicidad, casi siempre es obligatorio incrustar este otro capítulo que es investigación de mercado, que es obviamente opcional de acuerdo al tipo de carrera, ¿no? Y el capítulo central y básico del trabajo del proyecto de grado, la propuesta. Finalizamos con conclusiones y recomendaciones, bibliografía y anexos. La estructura del informe del trabajo dirigido básicamente contiene la introducción, donde de igual manera se debe hacer una presentación general de todo lo que contiene el informe de investigación. El capítulo 1 difiere radicalmente del proyecto de grado y del informe de final de tesis porque en el trabajo dirigido se debe hacer en primer lugar un diagnóstico, es decir, un levantamiento de datos que permita identificar con mucha mayor claridad las principales variables de análisis para precisar las causas del problema identificado por la institución que ha solicitado un estudiante practicante. El capítulo 2 contiene básicamente el marco conceptual y aquí sí se debe trabajar con conceptos sumamente delimitados, sumamente claros que van a guiar la intervención. El capítulo 3 contiene básicamente el trabajo principal del trabajo dirigido, el plan de intervención, la ejecución del plan de intervención, las evidencias de dicha ejecución y el capítulo 4 debe contener la evaluación del plan de intervención. Es decir, la evaluación supone recoger datos que nos indican si ha habido un cambio positivo o un cambio negativo a partir de la aplicación del plan que ha realizado el estudiante. Posteriormente se elaboran conclusiones y recomendaciones, bibliografía y anexos. Básicamente,
Esas son las tres modalidades de titulación más importantes. Como ustedes pueden ver, ya que la finalidad de una tesis es generar un nuevo conocimiento, los capítulos principales precisamente deben mostrar los resultados de una investigación. En el caso del proyecto de grado, como la finalidad es elaborar una propuesta que resuelva un problema, el último capítulo debe mostrar básicamente ese producto, es decir, la propuesta. Y en el caso del trabajo dirigido, como la finalidad es cambiar, modificar o transformar una situación problemática en una situación positiva, entonces la estructura del trabajo debe estar orientado a mostrar la realización de ese plan de intervención y los resultados de dicho plan de intervención a partir de una evaluación. Eso es todo, les agradecemos por su atención y les pedimos que se suscriban al canal y hasta otra oportunidad.